Hola a todos, continuamos con nuestro tercer módulo de este curso de filosofía semipresencial o a distancia. En este módulo vamos a buscar adquirir una visión crítica de las relaciones entre la razón y la fe en el marco de la filosofía medieval. Como podrán apreciar, razón y fe son justamente el núcleo de la filosofía medieval, ¿sí? Las relaciones entre ambas es lo que va a producir distintos enfoques filosóficos y teológicos en este periodo en la historia que va desde el siglo IV después de Cristo hasta el siglo XIV, ¿sí? En donde va a terminar la Edad Media y va a iniciar el Renacimiento, ¿sí? Entonces, el periodo que está comprendido entre la Antigüedad Clásica y el Renacimiento se denominó Edad Media. Justamente los renacentistas fueron los que pusieron este nombre a este periodo histórico, justamente por estar en medio, Edad Media, entre la Antigüedad Clásica y el Renacimiento, desde el siglo IV, entonces, dijimos, hasta el siglo XIV. En esta clase nos vamos a centrar en las relaciones entre razón y fe, la postura de Tertuliano, ¿sí? Que se enfoca o se orienta más hacia la exclusión mutua, y la postura de Agustín de Hipona y Anselmo de Canterbury, que se van a orientar más hacia la armonía entre razón y fe. El objetivo de esta clase entonces es abordar una comprensión general de las relaciones entre la fe y la razón. Algunos teólogos como Tertuliano se opusieron fervientemente a cualquier tipo de vinculación entre la fe y la razón. Sin embargo, hubo otros teólogos, filósofos también, medievales, que intentaron probar racionalmente la existencia de Dios y de esa manera muestran que ellos adhieren a una visión o perspectiva de armonía entre la razón y la fe. Por eso pensaban que se podía probar racionalmente la existencia de Dios, porque ambas, razón y fe, eran armónicas desde la posición o postura de estos teólogos, filósofos medievales, ¿sí? Hay dos tipos de argumentos en las pruebas de la existencia de Dios: argumentos a priori y argumentos a posteriori, que ya los vamos a explicar a continuación. Entonces, vamos a ver en qué consisten los aportes principales de los filósofos durante este periodo histórico. Este periodo histórico es un periodo dominado por la fe, ¿sí? Eh, en la Europa medieval predominaban tres grandes religiones: el cristianismo, el judaísmo y el islam. A partir del siglo IV, cuando el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, el cristianismo se convierte en la religión oficial de toda la Europa, que abarcaba el Imperio Romano. Como verán en esta pintura, ¿sí?, del Renacimiento, tenemos a Dante Alighieri, que está señalando por un lado el infierno, y detrás está la puerta, llamada Puerta del Cielo, custodiada por un ángel, ¿sí?, que conduce en espiral hacia el cielo. Entonces, en la mentalidad del hombre y la mujer medievales, eh, Dios era el centro de atención, ¿sí? Y por lo tanto, lo que los predicadores señalaban como pautas de vida eran tomados de un modo literal, ¿sí?, por los hombres y las mujeres de este periodo histórico. Entonces, los predicadores marcaban el rumbo del sentido de la existencia. Los predicadores decían que las personas debían actuar de acuerdo a determinada interpretación que ellos hacían de la Biblia, y de esa manera podían acceder al cielo. Caso contrario, estaban destinados al infierno. Entonces los medievales tenían en su mente, desde que tenían uso de razón hasta la muerte,
que su alma estaba se debatía entre dos destinos, entre el cielo y el infierno. Este era el centro. Dios y el cielo y el infierno pasaban a ser el centro, el polo en el que giraban la mentalidad de las personas durante este periodo histórico. ¿Por qué era tan importante Dios? Bueno, pensemos que durante la Edad Media no existía luz eléctrica, no había comunicaciones, mucho menos telecomunicaciones, no existían medicamentos como los tenemos ahora, simplemente algunas infusiones y tisanas, pero no existían medicamentos como los que tenemos actualmente, con un proceso químico y científico de base. Tampoco existía la noción, y esto es muy importante, no había la noción de microorganismos. Por lo tanto, no se podía explicar por qué una persona un día estaba sana y al día siguiente amanecía con fiebre o enferma. La única explicación de la enfermedad durante la Edad Media era un factor espiritual, ¿sí? Si la persona se enfermaba era porque se había alejado de Dios, Dios la castigaba, o bien porque había sido objeto de algún embrujo, de alguna hechicería, o bien porque había sido víctima de la posesión demoníaca. Entonces, un factor espiritual, llámese castigo divino, brujería o posesión demoníaca, un factor espiritual era lo que explicaba la enfermedad en la Edad Media, justamente porque no existía la noción de microorganismo, ¿sí? Tampoco existía, por supuesto, todo el desarrollo de la psiquiatría moderna, por lo tanto, las enfermedades mentales entraban dentro de la tercera categoría, es decir, dentro de las posesiones demoníacas. Si la enfermedad era producida por un factor espiritual, la curación también tenía que venir de un factor espiritual. Por lo tanto, las personas tenían que rezar, tenían que acercarse a Dios, hacer penitencias, hacer ayunos, hacer distintos tipos de prácticas que marcaban las religiones de la época, como un medio, como un camino de acercamiento hacia Dios y para alcanzar la salud física y mental. Muy bien, los conceptos claves para entender la filosofía durante la Edad Media o el Medioevo son las relaciones entre fe y razón, el orden natural y sobrenatural y las pruebas a priori y a posteriori de la existencia de Dios. Respecto de las relaciones de fe y razón, algunos teólogos, como dijimos, Tertuliano encabezaba este grupo de teólogos, sostenían que la fe y la razón eran contrarias y que se excluían entre sí. Por lo tanto, un creyente no podía creer y entender lo que creía al mismo tiempo, ¿sí? Tenía que optar o por la fe o por la razón. Otros pensadores, como San Agustín o Agustín de Hipona, y San Anselmo o Anselmo de Canterbury, y Tomás de Aquino, ¿sí? Consideraban que existe una armonía entre la fe y la razón. Por lo tanto, el creyente no tenía que abandonar la razón para adentrarse en un camino de fe religiosa. Agustín, Anselmo y Tomás consideran que existe un doble orden en el universo, un orden natural y un orden sobrenatural. El orden natural se puede conocer mediante la razón y el orden sobrenatural se conoce mediante la fe. Dentro del orden natural se puede hablar de accidentes que ocurren en la naturaleza, por ejemplo, se arruina una cosecha por producto del granizo, eso pertenece al orden natural. Ahora, ¿por qué se produce el granizo que arruina la cosecha? El por qué tiene que ver con una explicación que normalmente se atribuía a un orden sobrenatural. Se decía, bueno, es un castigo divino, o bien, si la persona no había hecho, el dueño de la plantación, que perdió toda la cosecha producto del granizo, no había hecho nada que ofendiese a Dios, entonces la respuesta era, Dios te está probando, ¿no? Tienes que atravesar esta situación porque Dios de esa manera te está probando. Entonces, la explicación del fenómeno natural se atribuía
a el orden sobrenatural. En cuanto a las pruebas de la existencia de Dios, dijimos que hay de dos tipos. Algunas son pruebas a priori y otras a posteriori. Los argumentos a priori o pruebas a priori se basan solamente en el uso de la razón, tienen que ver con la lógica y con una determinada conclusión que se llega a partir de premisas, ¿sí? Entonces, son pruebas que vienen de simplemente la razón y la aplicación lógica de esa razón. Hay otros tipos de pruebas para probar la existencia de Dios que tienen que ver con recurrir a la experiencia sensorial, ¿sí? Que son las llamadas pruebas a posteriori, que utilizan la percepción sensorial, los 5 sentidos, vista, gusto, tacto, oído, etcétera, para probar que existe Dios, ¿sí? Entonces, de los sentidos toman información, que son las premisas que van a servir para concluir que Dios existe. En cambio, las pruebas a priori no toman datos de los sentidos, simplemente argumentos lógicos o racionales. Anselmo y Agustín, que son los pensadores que vamos a desarrollar en la clase de hoy, propusieron argumentos a priori, mientras que Tomás de Aquino propone un argumento, o una serie de argumentos, mejor dicho, a posteriori. Muy bien, Agustín de Hipona es sin duda uno de los grandes teólogos de la Edad Media, está en el comienzo de la Edad Media, en el siglo IV, nace en África, es una persona instruida, es un retórico, tiene un dominio extraordinario del latín, de formación básicamente neoplatónica, ¿sí? Porque Platón era el filósofo más conocido en la Europa de esa época. Aristóteles se va a conocer recién a partir del siglo XI, ¿sí? Pero hasta antes del siglo XI lo más conocido era Platón. Él se convirtió al cristianismo de grande, de adulto, a partir de toda una búsqueda intelectual que lo llevaba a explorar cuáles eran las religiones que ofrecían una mejor respuesta racional a las preguntas existenciales que él se hacía a sí mismo en su interior, ¿sí? No solamente se convierte al cristianismo de adulto, sino que es tal su fervor que termina siendo sacerdote y después obispo, y es considerado por la patrística, es decir, por el conjunto de los padres de la Iglesia, como un referente teológico, ¿sí? Por lo tanto, es uno de los mayores o principales padres de la Iglesia, de los teólogos principales. En el libro Confesiones, escrito en el 397, un escrito muy conocido de Agustín, él tiene estas frases que señalan su búsqueda de Dios, una búsqueda interior de ese absoluto llamado Dios. Te buscaba fuera, pero estabas dentro. Te buscaba fuera se refiere a toda la vida anterior al cristianismo, en la que se había dedicado a buscar riquezas, honores y placeres, dice Agustín en este mismo libro, y a partir que conoce la fe cristiana, empieza un camino de búsqueda interior. Nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Agustín esta frase la refiere a la búsqueda de sentido existencial. Él dice que todas las personas, aún sin saberlo, buscan a Dios y solamente cuando encuentran a Dios, su corazón encuentra tranquilidad o paz. Los aportes de Agustín de Hipona son realmente numerosos. Nosotros vamos a ver básicamente 4 preguntas filosóficas, preguntas y respuestas filosóficas que aporta San Agustín o Agustín de Hipona, ¿sí? No nos vamos a centrar tanto en el aporte teológico, sino más bien en el aporte filosófico de Agustín. La primera pregunta filosófica que se hace a Agustín es: ¿existe la verdad? Y se responde de la siguiente manera: se puede dudar de todo, dice Agustín, excepto de la duda misma. Es decir, cuando dudamos, pero no podemos dudar
de que estamos dudando. Es decir, se puede dudar de todo, pero no se puede dudar de la duda misma. Por lo tanto, concluye Agustín, la verdad existe, ¿sí? No es que podemos dudar de todo. Se puede dudar de todo excepto de que estamos dudando, ¿sí? Porque eso es evidente para la mente, porque está produciendo el acto de dudar, ¿sí? Entonces, la misma mente que duda es la mente que advierte que está dudando, y eso se constituye en una verdad para Agustín. Algo parecido, un razonamiento similar lo vamos a encontrar en Descartes, ¿sí? En el siglo XVI, ya comienzo de la Edad Moderna, y Descartes va a usar la palabra evidencia. Él va a decir, es evidente para la mente aquello que la mente misma produce. Entonces, si la mente produce la duda, es evidente para la mente que está dudando. Y de la evidencia no se puede dudar. Por lo tanto, ahí encuentra Agustín una respuesta en la misma pregunta, ¿sí? El ser humano conoce también verdades matemáticas, por ejemplo, 3 más 7 es igual a 10, y eso es verdad para todas las personas, para todas las culturas, para todos los tiempos. Por eso dice Agustín, es una verdad eterna. Y todas las verdades eternas, según Agustín, habitan en la mente de Dios. Por lo tanto, para conocer las verdades eternas, la mente humana debe recibir una iluminación. Ahí está la influencia del neoplatonismo sobre Agustín, ¿sí? Recuerdan que Platón en la alegoría de la caverna decía que Dios era como un sol, es decir, la verdad y la luz están asociadas metafóricamente en el pensamiento platónico. Por lo tanto, cada vez que el ser humano conoce una verdad, debe recibir una iluminación de parte de ese sol absoluto que es Dios. ¿Qué es Dios? Segunda pregunta filosófica que se hace Agustín. A partir de, en esto toma la hipótesis del creacionismo, que es una hipótesis cristiana. Como dijimos, los griegos no tienen noción de creación. Esto es un aporte del cristianismo, ¿sí? Por lo tanto, tomando esa hipótesis que viene del plano de la fe, Agustín dice, Dios es el creador del mundo, incluyendo el tiempo y la materia. Dios es pura bondad, es pura verdad, es tan inmenso que no puede ser entendido por la inteligencia humana. Acá vemos nuevamente la influencia del neoplatonismo. Para el neoplatonismo, Dios es un absoluto que trasciende la mente. Entonces, la mente humana no puede agotar la vastedad, la infinitud de este ser que es pura bondad, pura verdad, puro ser. Su esencia rebasa toda comprensión y no puede ser expresado por el lenguaje humano. Dios es un misterio abordable, mas no abarcable. A Dios se lo puede abordar con la mente, pero no se lo puede abarcar con la mente. Es decir, podemos aproximarnos a entender qué es Dios, abordar el misterio de Dios, pero no podemos entender completamente, cabalmente, qué es Dios. Es decir, no podemos abarcar a este misterio con nuestra mente porque excede el límite de lo que la mente puede entender, lo que la mente humana puede entender. Dios es todo, es absoluto, y a la vez es nada, dice Agustín, nada de lo que podemos conocer ni imaginar. Si puedes imaginarlo, no es Dios, dice Agustín. Esta es una frase célebre de Agustín. Si puedes imaginarlo, eso no es Dios. Si Dios por definición es un absoluto que está más allá de los límites de la mente humana, cualquier cosa que el ser humano se imagine no es Dios, ¿sí? Porque lo que nosotros imaginamos está dentro de los límites de nuestra mente. Lo creamos de alguna manera nosotros. Pero si hablamos de Dios como un ser absoluto que no depende de nosotros ni de ningún otro ser, no puede ser creado, no puede ser imaginado, ¿sí? Por lo tanto, si puedes imaginarlo, eso no es Dios. Tercera pregunta filosófica que se hace Agustín, ¿qué es el tiempo? Y se responde, el tiempo es la distensión
o despliegue del alma. Muy bien, Aristóteles había dicho en la física que en el tiempo es la medida del cambio según el antes y el después. En la visión de Aristóteles, el tiempo es algo externo, pertenece al mundo físico, material, pertenece al cosmos. En la visión agustiniana, el tiempo es algo interno, pertenece a la mente o al alma, como lo denomina Agustín. El tiempo es la distensión o despliegue del alma. Por lo tanto, el tiempo no está fuera, no está en las cosas, sino que está en el alma misma, que es la que mira, la que conoce las cosas. Finalmente, Agustín se pregunta, ¿es eterno el mundo? Es un gran debate porque los griegos pensaban que sí, pero el cristianismo dice que el mundo fue creado. Entonces, si el mundo fue creado, tuvo un comienzo, ya no sería eterno. Y Agustín había sido formado en el platonismo, que pensaba que el mundo era eterno, como todos los griegos. Entonces, como parte de la creación, el tiempo es creado. Ya dijimos que el tiempo y la materia fueron creadas por Dios, ¿sí? Dios es el creador del mundo, incluyendo el tiempo y la materia, dice Agustín. Entonces, el tiempo es una creación, es creado. La decisión de crear el mundo es eterna, pero no lo es el acto de la creación en sí, pues la Escritura afirma, dice Agustín, que Dios creó al mundo en 6 días. Es decir, si Dios crea el mundo en 6 días, Dios lo crea en el tiempo, pero el tiempo es una criatura, el tiempo es creado. Entonces, los días comienzan con la creación, porque los días son tiempo, es decir, los días comienzan con la creación. Entonces, por un lado, el tiempo es creado, Dios crea al mundo en el tiempo, entonces no queda claro, ¿sí?, si el tiempo pertenece a la esencia del universo o no. En realidad, Dios decide crear al mundo y la decisión está en Dios y Dios está fuera del tiempo, ¿sí?, porque Dios es eterno. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de un antes y un después. En Dios no hay antes y después, hay puro presente, hay una eternidad constante. Entonces, la decisión de crear el mundo es eterna, pero no el acto de la creación, porque Dios crea el mundo en 6 días, según lo que dice la Escritura. Por lo tanto, la cuestión queda abierta, ¿sí? No podemos determinar racionalmente, dice Agustín, si el mundo es eterno o no es eterno, ¿sí? Porque por un lado, la decisión de Dios es claramente eterna, pero el acto de la creación parece haber iniciado en el tiempo. Pero también podríamos interpretar que cualquier acto de Dios está también en la eternidad, porque Dios es eterno. Entonces, en ese caso, la creación de Dios sería eterna. Dios eternamente estaría creando el mundo. De cualquiera de los dos puntos de vista, parece excluirse la noción de creación y temporalidad. Y por otro lado, parece estar juntas, ¿sí? Porque, como decíamos, el acto de la creación inició en el tiempo según la Escritura, pero también podemos interpretar que el acto de la creación es eterno porque Dios está en la eternidad. Entonces la cuestión simplemente queda abierta. Racionalmente no podemos determinar si el mundo es eterno o no es eterno. Anselmo de Canterbury es un monje benedictino del Reino Unido del siglo XI, entre el XI y el XII. Anselmo es conocido en la historia de la filosofía medieval por haber aportado el argumento racional, llamado argumento ontológico, para probar que Dios existe. El argumento de Anselmo dice lo siguiente: Dios es algo mayor que lo cual nada puede ser pensado, y no puede estar solo en el entendimiento,
Pues si así fuese, podría pensarse algo que también sea parte de la realidad, lo que sería mayor que el anterior. Por lo tanto, debe existir en el entendimiento y también en la realidad. Como vemos, en este argumento, Anselmo pretende probar la existencia de Dios usando simplemente un razonamiento lógico. Si Dios es algo mayor que lo cual nada puede ser pensado, dicho de otra manera, no podemos pensar nada más grande que Dios, nada más grande que Dios. Sí o sí tiene que existir en la realidad y en el pensamiento, dice Anselmo. Porque si Dios existiera solo en mi cabeza, solo en mi pensamiento, solo en mi imaginación, no sería lo más grande que puede ser pensado. Porque otra persona podría pensar un Dios que exista no solo en el pensamiento, sino también fuera del pensamiento, es decir, en la realidad. Y eso es imposible porque no puede ser pensado nada mayor que Dios. Si Dios es lo máximo que puede ser pensado, por definición, tiene que existir en los dos planos, en el plano del pensamiento y en el plano de la realidad, si no, no sería lo mayor que puede ser pensado. Se trata de un argumento a priori, claramente, porque pretende probar la existencia de Dios simplemente a partir de un argumento lógico. Lo mayor, Dios es lo mayor, por lo tanto, si es lo mayor que puede ser pensado, tiene que estar en los dos planos, en la realidad y en el plano de la mente. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, ya lo vamos a ver más adelante, rechaza este argumento de Anselmo porque considera que una cosa es pensar que algo existe y otra cosa es que realmente ese algo exista. ¿Sí? Yo puedo pensar que existen unas islas bienaventuradas. Esto, así le llamaban en la Edad Media, en la época de Anselmo, había una leyenda de que existían unas islas en las que no había enfermedad y en las que todos los hombres podían ser felices, casi como el último reducto del paraíso terrenal, las islas bienaventuradas. Entonces, el tema es que nadie, ningún navegante las encontró a estas islas, ¿sí? Entonces existía la leyenda de que existían estas islas, pero estaba solo en el pensamiento, dice Tomás. Una cosa es pensar que existen y otra cosa es que realmente existan. Nadie las había encontrado. Entonces yo puedo pensar que existe Dios en la realidad y otra cosa es que realmente exista. Por lo tanto, dice Tomás de Aquino, hay un salto en el argumento de Anselmo, hay un salto ilegítimo entre la lógica, desde la lógica hacia la metafísica. Es decir, hay un salto desde el pensamiento hacia la realidad. No podemos simplemente por la idea de que existe concluir que realmente existe. En la crítica que le hace Tomás de Aquino, ¿no? Muy bien, finalizamos esta clase 6. Tienen como lectura obligatoria la historia de la filosofía de Hirschberger en el cuadernillo, el capítulo que habla de Agustín y Anselmo, los capítulos que hablan de Agustín y Anselmo. Finalmente, les propongo una discusión en el foro en la que ustedes compartan su opinión, ¿sí? Su opinión y después su argumento, el argumento racional de esa opinión. ¿Te parece subjetivamente convincente el argumento de Anselmo? Sí, no, ¿por qué? En tu opinión, ¿cuán importante es creer en la existencia de Dios para el ser humano en general? Argumenta tu punto de vista. Y en la autoevaluación, preguntarse en qué se diferencian las posturas filosóficas de Tertuliano y de Anselmo, ¿sí? Tertuliano, recordemos, decía que son incompatibles la razón y la fe, y la postura de Anselmo considera que son compatibles, más aún que la razón puede probar la existencia de Dios. Así que espero su
aporte en el foro y nos vemos la próxima clase.